Pues nuevamente, bienvenidos, creo que no me voy a cansar de repetírselos, encantados de que estén acá con nosotros, que nos acompañen, es un éxito total para nosotros verlos a ustedes acá y con todas las personas que están en la virtualidad acompañándonos. Así que, de nuevo, mil y mil gracias, Fundación Poema se maravilla con ustedes. Y bueno, vamos a hablar un poco de tecnologías emergentes en coagulopatías y esto es emicizumab en pacientes con hemofilia A sin inhibidores. Me estoy presentando a nombre del Grupo Colombiano de Estudio de Coagulopatías Pediátricas. Tengo el honor que me ha dado la Fundación Poema de ser el Education Program Manager, porque me permite pues, moverme un poco dentro de los espacios de las conferencias, como lo ven. Y por supuesto, primero vamos a empezar dando los agradecimientos a las instituciones que aportaron en datos para la construcción de esta presentación. Y de lo que esperamos es el inicio de un estudio que sea un poco más grande. Por supuesto, a IPS Medici, a IPS Especializada, Integral Solutions y Clínica en Banaco. Nuevamente los invitamos a postularse a realizar investigación en hematología. Tómenlo por favor, allí les vamos a preguntar sus nombres, su número telefónico, su mail. Les pedimos autorización para manejo de datos en este momento. Y les invitamos a que propongan las alternativas que ustedes tengan en mente para hacer investigación. Y eventualmente si quisieran desarrollar un manuscrito, si eventualmente quisieran desarrollar un abstract para llevar a algún congreso, incluso planteamos allí algunos congresos internacionales que pudieran ser candidatos para ello, y siéntanse en la libertad de expresarlo para que los podamos contactar y hacer realidad finalmente ese proyecto de investigación. Vamos a empezar con algo muy sencillo y este es un caso clínico previo, ¿sí? No está dentro de esta cohorte que estamos analizando porque tiene algunas características distintas a las que queríamos como criterio de inclusión para este estudio, pero vale la pena revisarlo. Estamos hablando de un paciente de 11 años con antecedentes de inhibidores de alta respuesta, con una IT exitosa, unos últimos inhibidores al momento en que se evaluó en 0,5 unidades Bethesda por mililitro, con una artropatía hemofílica en rodilla izquierda y en codos, con un antecedente de sinoviortesis, con una rodilla izquierda muy comprometida, pues esas son características antropométricas. Y en la medida en que llegó a la consulta fue aumentándose la regularidad con la que recibía su profilaxis hasta llegar a este punto que estábamos en 1000 unidades de factor 8 plasmático cada 2 días para intentar controlar su sintomatología. Y esta sintomatología era básicamente episodios de sangrado a repetición y muchos episodios de agudización de su sinovitis, pero en los que finalmente se lograba identificar sangrados por algunos medios diagnósticos, especialmente por ecografía. Dijimos, bueno, pues llega una tecnología emergente al país, en ese momento factor 8 de vida media extendida. ¿Y qué hace que pensemos en tecnologías emergentes en nuestros pacientes? Pues tenemos un paciente que tiene inhibidores negativos, o sea que vale la pena probar una nueva tecnología, factor 8 de vida media extendida, una tasa anualizada de sangrado elevada, que aumentó en la medida que iba ganando edad, con poca adherencia al parecer, no sabíamos si no seguía las recomendaciones respecto a la actividad física, y esto entre comillas porque lo que buscamos, y es una de las metas de la nueva era en la hemofilia, es que nuestros pacientes finalmente no tengan estas limitaciones en la actividad física cotidiana. Por supuesto no vamos a promover en ellos que hagan deportes de alto riesgo, pero sí queremos que tengan una vida muy cercana a lo normal, con una vivienda en zona retirada del centro, con antecedentes de articulaciones dianas, con resangrado en tobillos y con un nivel Valle en hora 48 que lo medíamos en 2% y que es algo que invitamos a realizar en su práctica clínica, que no necesariamente tenemos que hacer estudios farmacocinéticos en la plataforma, como ustedes lo vieron, estamos dentro de la fundación en una estrategia de que se estimule a los pacientes a que les pidan a sus médicos tratantes incluirlos en las plataformas de farmacocinética poblacional, y este es el fin de estos folletos en sus manos, que se los muestre, que quienes están en contacto con un paciente le puedan entregar este folleto y le digan, mira, esta es la forma de nosotros de hacer abogacía para que tú estimules a tu médico a que se facilite el acceso a tecnología. Pero cuando no estamos allí y estamos enfrentándonos en el momento a nuestro paciente, pues podemos hacer una simple estrategia de recuperación.
Y si tenemos un paciente con 40 unidades por kilo, pues estamos esperando que haya una recuperación incremental alrededor del 80%. Esta es la recuperación incremental teórica. Y con una vida media de 7 a 8 horas, esperaríamos que, como lo ven allí en las distintas horas, a las 48 horas esté alrededor del 2.5%. Eso significa que lo que estamos midiendo está cercano a lo que estamos viendo cuando lo calculamos desde el punto de vista teórico. Entonces, nuevamente analizamos si este paciente, si no es porque hay definitivamente una asincronía o una discordancia entre el nivel valle que nosotros logramos establecer con una cuantificación aislada y lo que calculamos teóricamente, entonces, ¿qué es lo que está llevando a este paciente que esté fuera de control? Y esa finalmente es la propuesta en hemofilia, ¿no? Es decir, tenemos un paciente fuera de control, ¿qué vamos a hacer? Sea cual sea la estrategia. Pero hay que hacer algo, no podemos convertirnos en una sombra al lado del paciente acompañándolo en todos los sangrados y sin hacer nada, ¿sí? Entonces, esta es la estrategia. Entonces, nuevamente identificamos, ¿será que hubo un posible cambio de la vida media, del volumen de distribución por la edad? Este fenotipo sangrador se debe a un daño articular previo, los niveles protectores requeridos son más altos por lo que tiene una artropatía hemofílica, o este paciente definitivamente, ¿será que tiene alguna alteración genética que también está reportada, en las que hay variantes que hacen que encontremos en las cuantificaciones unos niveles que no se relacionan directamente con la clínica, y esto está particularmente referido en hemofilia leve? Entonces, analicemos cómo fueron sus estudios de farmacocinética. Pues además de hacer el estudio desde el punto de vista teórico, también lo llevamos a la plataforma. Y este es su comportamiento cada 2 días a 40 unidades por kilo. Fíjense ustedes que alrededor de las 36 horas está en un nivel valle del 5%. Este es un esquema con el que estuvo durante un periodo de tiempo con infusiones diarias, y fíjense que en este periodo de tiempo el nivel valle fue 7%, y en este periodo de tiempo en el que estuvo con infusiones diarias el control clínico fue óptimo. Y fueron 3 o 6 meses en los que no hubo sangrados, no hubo manifestaciones, no hubo dolor, pero el impacto sobre la calidad de vida fue muy, muy alto. Entonces procedimos a hacer evaluación con tecnología emergente. Entonces tenemos factor 8 de vida media extendida pegilado, y fíjense que el comportamiento muy malo en comparación al factor 8 plasmático de vida media estándar. ¿Por qué? Seguramente existen otros factores específicos en términos de que este paciente tuvo inhibidores, seguramente tiene algunos anticuerpos que no logramos detectar, específicamente dirigidos a algunos epítopes del factor 8 recombinante. Y cuando lo hacíamos con factor 8 de fusión al fragmento FC con dosis similares a la molécula pegilada, la vida media también era muy mala. Total, teníamos un paciente que había que elegirle una nueva terapia y en ese momento no teníamos emicizumab. Entonces, ¿qué creen ustedes que eligió el paciente? ¿Cada 2 días, cada día, factor 8 pegilado o factor 8 de fusión al fragmento FC? Primero, ¿a quién alce la mano? ¿Quién vota por la primera de cada 2 días? Nadie. ¿Quién vota porque eligió por una terapia cada día? Tampoco. La pegilada, tampoco. Fragmento FC. Bueno, hay que elegir un tratamiento, ¿no? Entonces, esa decisión me tocó a mí, ¿sí? Y entonces, finalmente, consensuado, ellos me dijeron, no, mira, pues gracias por tu propuesta, pero la infusión diaria no la tolero. Entonces me quedo con la infusión cada 2 días. Y fíjense que teníamos un periodo de tiempo entre cada 2 infusiones en las que ya sabíamos que su nivel valle adecuado era el 7%, pero había un 36% del periodo de tiempo de exposición a la profilaxis en los que estaba por debajo de ese nivel valle, y eso lo podemos establecer gracias a las curvas de farmacocinética poblacional. Y entonces era decirle, durante ese 36% del tiempo tienes que permanecer quieto. Cuando actives tu aplicación de MyWAPS vas a estar el 36% del tiempo de tu vida en rojo, y eso significa que vas a tener que estar leyendo en la cama o haciendo videojuegos, y entonces pues no es el mensaje adecuado que va a hacer el hematólogo pediatra a su paciente. Desde ese punto de vista, consideramos que este paciente definitivamente requería un aumento de la terapia, y cuando hacíamos un aumento de la terapia, es decir, con esta misma regularidad, aumento de la dosis mayor al 50%, eso se convierte en uno de los criterios que es un
una recomendación débil de la evidencia, porque realmente es consenso de expertos, pero pues es la única recomendación que tenemos realmente en la literatura y que nos sirve para apalancarnos a muchos de los clínicos que hacemos este tipo de análisis. Entonces, como requiere un aumento de más del 50% de la dosis de factor 8, pues este paciente definitivamente necesita un cambio de terapia. Y por fortuna para este paciente llegó en esos meses siguientes una alternativa de tratamiento que fueron los anticuerpos monoclonales como terapia no sustitutiva. Y recuerden que esto va a lograr una equivalencia a un nivel de actividad del factor 8 entre el 10 y el 15%. Recuerden los estudios clásicos de los picos de generación de trombina del emicizumab y cómo estos picos de generación de trombina, cuando los comparamos con factor 8, con los niveles de factor 8 humano, ¿sí? Se van a relacionar directamente con un 10 a un 15% de actividad de emicizumab. Esto es una modificación de la técnica que se hace específicamente para que finalmente esa actividad mimética del emicizumab se logre cuantificar como si fuera factor 8, ¿sí? Y se logre detectar pues un nivel cercano. Entonces, este estudio es bien interesante y es aquel que marca la pauta que te dice cómo realmente es esa equivalencia entre los niveles de emicizumab y el factor 8, y de donde surge la recomendación de que cuando midas la concentración de emicizumab lo multipliques por 0.3 para que tengas la equivalencia en factor 8 de lo que va a tener tu paciente. Entonces, cuando tú miras eso y no tienes la concentración de emicizumab para establecerla, pues tienes que irte a los estudios y calcular que con esa concentración qué equivalencia tiene. Eso lo hicimos definitivamente y pues nuestro paciente quedaba alrededor del 12-13%, que es una muy buena alternativa. Sin embargo, van a seguir llegando pacientes como este, ¿sí? Y cada vez es más importante hacer estudios por ultrasonografía en los que encontramos allí. Claramente ustedes están viendo allí un radio, ¿sí? Yo creo que no tenemos que ser radiólogos musculoesqueléticos expertos para saber que allí hay proliferación sinovial, es una gran sombra que parece una nube que está pegada al hueso, ¿sí? Lo que vemos es una gran cantidad de tejido allí hipoecogénico que está por encima del hueso, donde normalmente no debería haber ese tipo de imágenes, y nos está mostrando que hay proliferación sinovial. ¿Y qué hacer cuando tenemos esos pacientes? Y si los hemos llevado ya de tenerlos en un esquema de profilaxis al 1%, y luego históricamente los subimos al 3% con la recomendación de la Federación Mundial de Hemofilia, y luego los encontramos con esta alteración de una sinovial proliferada y los llevamos en esquema Propel a 8-12%, pero aún así sigue teniendo síntomas, pues probablemente este paciente muy rápidamente va a llegar a emicizumab. Esta es una de las vías por las cuales los pacientes con emicizumab sin inhibidores pueden llegar a la terapia. Ahora vamos a ver qué nos contaron los colegas de los distintos centros del país respecto a qué sucede con los pacientes que están en este momento incluidos en nuestro grupo en manejo con emicizumab. Entonces tenemos una edad mediana de 4 años de los 8 pacientes reportados, con una tasa anualizada de sangrado previa al emicizumab en 1.5 con un rango de 0 a 12, y en el periodo de seguimiento con emicizumab de 0 con un rango de 0 a 1. Cuando les preguntamos a los colegas acerca de los distintos motivos por los que habían iniciado emicizumab, nos señalaron solo 2. ¿Listo? Entonces, pues ya hablamos bastante de un caso clínico de inadecuado control clínico, pero vamos a ver este que es el más importante por el que están llegando los pacientes, al menos este reporte de casos, del primer reporte que hacemos del grupo, que es el difícil acceso vascular. Y allí el 88% de estos pacientes tuvieron como causa el difícil acceso vascular para llegar a emicizumab. Y dentro de este mismo grupo, el 25% tuvo un inadecuado control después de estar en tratamiento con una terapia con factor 8 de vida media extendida. Es decir, hubo algunos pacientes que tuvieron las dos causas, además de tener un muy inadecuado control con una vida media extendida, pues también tenían un acceso vascular, o sea que es el paciente, creo que el peor panorama para un paciente posible. Entonces, fíjense ustedes allí, el resumen es eso: difícil acceso vascular y inadecuado control clínico. Ahora les preguntamos, ¿cuál fue la terapia previa al uso de emicizumab? Entonces, fíjense ustedes que el 50% estuvo en factor 8 recombinante en profilaxis, eso quiere decir factor 8 de vida media estándar, e hizo el viraje a emicizumab.
un 13% estuvo en factor 8 recombinante a demanda, un 25% estuvo en factor plasmático a demanda y, bueno, creo que aquí hay un error en los colorcitos, un 12%, perdón, estuvo en factor plasmático a demanda y un 25% con un vida media extendida de factor 8, ¿vale? Ahora miramos cómo se comportó la tasa anualizada de sangrado en ellos y fíjense ustedes que en toda la línea final, en toda la columna final, la gran mayoría de los números son negativos y cuando hacemos la diferencia entre las dos tasas, la mediana es menos 1.5, o sea que tenemos un rango de 0 hasta menos 12, es decir, hasta el que tenía 12 eventos de sangrado previo a la terapia con emicizumab lo logró negativizar. Muy similar a lo que nos mostraba el doctor Cortés temprano, y es que seguramente este paciente con 12 eventos de sangrado tendría artropatía hemofílica, pero logra mostrar allí que emicizumab es efectivo en controlar los sangrados en los pacientes con artropatía o sin artropatía. Ahora les preguntamos la terapia usada en los eventos de sangrado durante la terapia con emicizumab a aquellos pacientes sin inhibidores. Entonces, fíjense que casi siempre nos concentramos en, bueno, y si tiene inhibidores y sangra, ¿qué le vamos a poner? Y nos preocupamos alrededor de ello. Y en los pacientes con emicizumab sin inhibidores es realmente muy sencillo. Porque el factor 8 tiene la capacidad de desplazar el emicizumab temporalmente cuando llega, tiene una mayor afinidad. De tal forma que podemos utilizar el factor 8 con plena seguridad a las terapias normales, no tenemos que preocuparnos por descender la dosis ni por aumentarla, exactamente lo mismo que ya sabemos hacer tradicionalmente. Y fíjense que todos nos contestaron, usamos un factor 8 de vida media estándar, los que lo necesitaron utilizar, que fue el 37%, y el 63% restante no lo había necesitado utilizar. Ahora les preguntamos, bueno, y en su control clínico, pues ya que tiene al paciente con emicizumab, pues cada cuánto le hace sus inhibidores, y pues la gran mayoría pues nos va a indicar que en la misma frecuencia, pero lo que más nos interesaba saber era cómo se midieron esos inhibidores y todos hicieron inhibidores cromogénicos bovinos para el factor 8 y todos fueron 100% extrainstitucionales. Eso quiere decir que el no contar con los inhibidores en su institución no significa que eso deba frenar el acceso a la terapia del paciente si lo necesita. Y entonces finalmente es hacer un muy buen acuerdo con las instituciones que procesan los inhibidores para hacer de forma adecuada la referenciación de la muestra y evitar el error preanalítico. Cuando preguntamos a los pacientes que estaban con 0 sangrados, ¿sí? o nos fijamos en ello, fíjense que antes de llevarlos a terapia con emicizumab, es decir, con terapia sustitutiva, el 25% estaba con 0 sangrados. Y los invito a que se centren mucho en esto, y es cómo la tecnología emergente logra aumentar los pacientes con 0 sangrados, que es lo que finalmente queremos, mientras seguimos con la mirada un poco más allá a llevarlos a mejor calidad de vida y 0 alteración en la salud articular. Pero mientras tanto, yo creo que esta debe ser una de las metas puntuales. Entonces, fíjense que en los pacientes con inhibidores teníamos un porcentaje, este viene siendo otro porcentaje, desde el 25% al 88%, se aumentó 63%. Recuerden que en el otro subgrupo, creo que era, doctor Cortés, alrededor del 70%, 60%, entonces muy similar. Pero fíjense aquí que es bien importante cómo vamos ganando en sangrado cero en la medida en que llegan nuevas terapias, y esto es la gran ventaja que tenemos en la hematología y la gran ventaja que tenemos desde todas las áreas de los que intervenimos o logramos estar en interacción con los pacientes con hemofilia en este momento de la historia. Y es que podemos darles las buenas recomendaciones y darles las buenas nuevas de que hay terapias que les ofrecen una mejor posibilidad para su vida. Así, pues ya para concluir, el acceso vascular difícil, el pobre control clínico con terapia sustitutiva fueron las indicaciones de uso de emicizumab identificadas en este reporte de casos. Y la proporción de pacientes con 0 sangrados aumentó respecto a la terapia sustitutiva previa, como lo vimos allí, alrededor de más de la mitad. Nuevamente agradecerle a las instituciones y por supuesto a los profesionales que hacen parte del Grupo Colombiano de Estudio de Coagulopatías. Y bueno, los invitamos a todos a que por este mismo link que les compartimos ahora, el QR,
logren vincularse también con nosotros al grupo y están las puertas abiertas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Ardila por una exposición tan completa. Importante que tengamos siempre en cuenta que nuestros niños ofrecen muchas dificultades, pero también muchas posibilidades de que podamos hacer cosas que les mejoren su calidad de vida. Bueno, ¿habrá alguna pregunta, algún comentario? O está muy claro o está muy complejo. No, yo quería, digamos, como recalcar las indicaciones de emicizumab en pacientes sin inhibidores son muy puntuales en casos difíciles, ¿no? En otros países quizá más espontáneamente se puede colocar a un paciente en profilaxis con emicizumab simplemente porque se quiere tener un mejor control o por decisión parental o del mismo paciente. Aquí, digamos, en Colombia todavía estamos en un estado en donde, pues por costos y eso nadie lo puede desconocer, el emicizumab en pacientes sin inhibidores está restringido a esos casos puntuales de muy mal control, estando en profilaxis con factor 8 o muy pequeños, por ejemplo, con accesos vasculares difíciles, y eso lo demuestra los resultados del estudio. Muchas gracias por la presentación y recalcar también que esto disminuye el uso de los catéteres implantables o la manipulación de las vías venosas en los niños, que si es difícil cogerle las venas a un niño sano que no tiene problemas de coagulación, estos sí que son difíciles y no solo se altera la vida de ese paciente, sino de la familia. Entonces hay que tenerlo en cuenta, no es para todo el mundo, es mi humilde opinión, pero sí debemos empezar a usarlo más seguido, sobre todo porque somos un país donde tenemos tenemos toda la gama de pacientes que pueden ser de bajos recursos, de altos recursos, que viven en la montaña más alejada o que pueden vivir en las grandes ciudades. Entonces es un recurso que tenemos a mano y que podemos usarlo fácilmente. Yo creo allí hay una introspección que hacía hace poco alrededor de qué pensaba hace 2 o 3 años sobre emicizumab, ¿sí? Y qué pienso ahora. Y es Por eso un diagnóstico nuevo de un paciente con hemofilia en este momento. Y tú definitivamente quieres decir cuál es la mejor alternativa terapéutica, ¿sí? Sin lugar a dudas creo que la discusión… una de las cosas interesantes que… larga, ¿sí? Sabemos cuál es la mejor alternativa terapéutica. Sin embargo, pues no estamos en países de altos ingresos, ¿sí? Y eso es algo que debemos tener una corresponsabilidad, tanto los actores del sistema de salud, y allí estamos incluidos la comunidad de pacientes, los profesionales de salud, las instituciones prestadoras del servicio y pues por supuesto los aseguradores y el ministerio. Entonces, encontrar ese equilibrio de pronto es un poco complejo, pero allí es donde tienen que aparecer estas políticas y la abogacía que hagamos nosotros como instituciones alrededor de abogacía con la industria farmacéutica, abogacía con el ministerio, abogacía con las asociaciones de pacientes, con las agremiaciones, para que logremos que ese acceso se asegure y que no dependa del precio, que el acceso dependa de la mejor terapia para nuestros pacientes y que finalmente el precio sea algo que no tengamos que considerar en la elección de las terapias. Entonces, hacia allí debe ir el direccionamiento de la abogacía, ¿sí? Y esto es algo en lo que desde Fundación Poema insistimos mucho, y es hay que hablar con todos los entes de control para lograr que… Estos son ejemplos que ya otros países han utilizado y que obviamente vale. ¿Cómo logramos controlar esa variable para que finalmente nuestros pacientes accedan a la mejor terapia cuando lo consideremos? Y es particularmente importante nombrar ahora una experiencia, y es que hace 2 o 3 años, cuando tú decías voy a hacer, no hace más, hace unos 5 o 7 años,
voy a hacer una inducción a la tolerancia inmune y pedías un Portacat, te lo negaban, te demoraban, no hay posibilidad, no hay agente bypass, no tengo forma de asegurarte la hospitalización, me va a costar demasiado dinero y ya no lo hay. Y te tenían en eso 12, 18 meses, ¿sí? Y por más que hacías abogacía, discusiones, etc., demandas incluso de los grupos familiares hacia los entes aseguradores, era muy difícil lograrlo. En la actualidad estamos con factores de vida media extendida, no logramos control clínico y entonces se propone emicizumab y ahora resulta que inmediatamente aparece la autorización para el Portacat, ¿sí? E inmediatamente existe toda la posibilidad y todo el engranaje facilitado por el asegurador. Entonces, son cosas que tenemos que sentarnos a analizar y de pronto, por supuesto, desde la ciencia tenemos que saber cuál, pero no podemos perder o confundir, mezclar esas dos dimensiones, ¿sí? Y es que una cosa es lo que se hace en abogacía y lo que tenemos que luchar con los entes regulatorios e incluso con la misma industria farmacéutica alrededor de cómo debe facilitarse el acceso para las terapias de los pacientes. Y otra cosa es la indicación de los pacientes. Y ni hace 7 años fue bueno que demoraran 18 meses un Portacat, ni ahora es bueno que se convierta el Portacat en la barrera para que el paciente no llegue a la terapia que necesita, ¿sí? Jesús, entonces, en el es tema complejo. de Portacat hay una cosa que me parecía muy importante no dejar pasar: el manejo de estos accesos en el paciente de hemofilia, en todos los pacientes en general, es un manejo que requiere un entrenamiento cuidadoso. Nosotros con Sandy, estando en un centro cardiovascular, recibimos con cierta frecuencia rupturas que van de los catéteres y que llegan al corazón, los segmentos, y por eso llegan a nosotros para sacar. Es un problema para cualquier paciente, pero es un problema aún mayor para un paciente con hemofilia. Entonces creo que el tema de los Portacat, además de todos los estudios que hay adicionales sobre las complicaciones infecciosas, si hay o no hay una predisposición mayor para tenerlas, tiene que hacernos considerar que todo este manejo debe ser absolutamente cuidadoso y que ese paciente que empieza a tener muchas complicaciones debe ser de pronto tenido muy en cuenta en una forma más precoz para otras terapias. Con respecto al precio, el precio lo estamos viendo en precio ahora de cuánto vale el factor, pero el precio visto en todos los beneficios que nos trae el uso de este medicamento, definitivamente a largo plazo va a disminuir hospitalizaciones, va a disminuir uso de personas de enfermería, de todo el grupo de apoyo, va a disminuir necesidades de sesiones de terapias. O sea, en realidad el precio no es que se aumente tanto. Seguramente cuando empecemos a usar más este tipo de estrategias, por ejemplo, el paciente que yo traje, el precio de ese paciente definitivamente disminuyó mucho más de la mitad, porque era un paciente que permanecía en unidades de cuidado intensivo. Entonces, entre más veamos a los pacientes de forma integral de qué puede pasar con el uso de estas nuevas tecnologías en un futuro, el precio definitivamente tiene que ser lo que menos vaya a preocupar al sistema. Entonces, es una discusión bien interesante. Vamos que en el paciente con inhibidores ya está superado, ¿sí? Está clarísimo, y eso está dado en los tiempos de reacción incluso del ministerio, de los aseguradores, es casi inmediato, ¿sí? Pero en el paciente sin inhibidores el costo sí sigue siendo muy alto, ¿sí? Es muy alto, es considerablemente mucho más alto, ¿sí? En comparación con la terapia estándar o con vida media extendida. Y allí es donde tiene que haber un acuerdo entre ministerio e industria farmacéutica y nosotros como sociedad para hacer abogacía para que estos precios disminuyan y tengan acceso los pacientes a las terapias adecuadas. Entonces sí hay una diferencia importante en precios allí en el paciente sin inhibidores. Bueno,
Les agradecemos a todos, es un tema de mucha controversia. Gracias por acompañarnos y bueno, seguimos con nuestra intensa jornada.